¿Cuántas veces te has sentido invisible, rechazado, olvidado, como si tus esfuerzos no valieran la pena? Todos pasamos por momentos así. Pero ¿sabías que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios puede tener un plan mayor para ti? Hoy quiero contarte la historia de una mujer que vivió eso y mucho más. Su nombre es Lea, y aunque vivió una vida de dolor, rechazo y desesperanza, fue escogida por Dios para ser parte de algo mucho más grande que ella misma. Esta historia no solo nos enseña sobre la perseverancia, sino también sobre cómo, cuando parece que todo está perdido, Dios tiene el poder de transformar nuestra tristeza en bendición. Si alguna vez te has sentido menospreciado o como si las circunstancias estuvieran en tu contra, este mensaje es para ti. Hoy vamos a descubrir cómo Lea pasó de ser una esposa rechazada a la madre de una de las tribus más importantes de Israel. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. Vamos a comenzar. Lea es una figura clave en la historia bíblica, pero su historia comienza de una manera triste y complicada. Ella era hija de Labán, el hermano de Rebeca, la madre de Esaú y Jacob. Y sí, aquí empieza la trama de una rivalidad familiar que marcaría su vida para siempre. Lea fue la hermana mayor de Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente. Pero, como en muchas historias, las cosas no siempre salen como uno espera. A lo largo de su vida, Lea vivió a la sombra de su hermana, que era hermosa y amada, mientras ella se sentía rechazada y menospreciada. En la época bíblica, el amor no correspondido podía tener efectos devastadores. Imaginen cómo se sintió Lea al ser entregada en matrimonio a Jacob, no por amor, sino por la astucia de su padre Labán, quien la usó como parte de un plan para asegurarse de que su hija menor, Raquel, también pudiera casarse con Jacob. Pero lo más doloroso para Lea no fue solo el hecho de haber sido la esposa no deseada, sino el rechazo de Jacob, quien a pesar de casarse con ella, nunca la amó de la misma manera que amaba a Raquel. Este rechazo la dejó en una posición muy difícil, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. ¿Cómo se siente una mujer cuando su marido no la ve con los ojos del amor? ¿Cómo enfrentar la vida cuando tu propio esposo no te valora? Sin embargo, Lea no se dejó vencer por esta situación tan dolorosa. A pesar de todo, su fe y su valentía nunca flaquearon. Fue en este contexto de dolor y rechazo donde Lea experimentó una de las lecciones más profundas sobre la esperanza y la fe. Y en medio de todo esto, Dios tenía algo preparado para ella. No fue a través del amor de Jacob, sino a través de sus hijos, que Lea encontró su propósito y su valor. La historia de Lea nos recuerda que no siempre estamos destinados a recibir el reconocimiento o el amor que esperamos de los demás. A veces, la vida no sigue el camino que planeamos, pero eso no significa que nuestra historia haya terminado. Aunque Jacob no la amaba como esperaba, Dios la usó de una manera poderosa. Fue a través de ella que nacieron 5 de las tribus de Israel, las cuales tendrían un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. En lugar de ceder a la desesperación, Lea encontró su propósito en lo que Dios estaba haciendo en su vida, incluso cuando nadie más la veía. Y a pesar de sus dificultades, su vida dio fruto de una manera que jamás imaginó. Aunque Lea fue rechazada por su marido, eso no detuvo el propósito que Dios tenía para ella. Después de todo, Él no la había olvidado, ni la había dejado de lado. Lo que podría haber parecido una vida llena de sufrimiento, en realidad estaba construyendo algo mucho más grande. Cada uno de los hijos de Lea fue un testimonio de la gracia y el propósito divino, y cada uno de ellos sería fundamental en el futuro de Israel.
Lea, al igual que muchas personas que se sienten desamparadas, encontró en su maternidad no solo consuelo, sino también propósito. Dio a luz a 6 hijos, y cada uno de ellos representaba un paso más hacia la realización del plan de Dios. Entre ellos nacieron Leví y Simeón, quienes más tarde formarían las tribus de Israel. Pero el hijo que realmente marcó un cambio radical en su vida fue Judá, quien sería el ancestro directo del rey David, y de ahí la línea de donde vendría Jesús. El nacimiento de Judá representó un punto de quiebre en la vida de Lea. Después de dar a luz a este hijo, Lea dijo algo profundamente significativo: esta vez alabaré al Señor. Judá se convirtió en su razón para alabar a Dios, y en esa alabanza, Lea se conectó con el propósito más grande de su vida. Lea dejó de ver su dolor y frustración como un obstáculo y comenzó a verlo como el canal a través del cual Dios estaba obrando. ¿Quién hubiera pensado que, de una relación marcada por la tristeza y el rechazo, Dios traería algo tan grandioso? Dios utilizó a Lea de maneras que ella nunca hubiera imaginado. Sus hijos no solo serían parte de una familia, sino que serían los pilares de una nación entera. Judá, en particular, se convertiría en el linaje real, el que daría lugar a un rey y más tarde al Rey de Reyes, Jesús. Este giro en la historia de Lea nos enseña algo poderoso. Aunque nuestras circunstancias no sean las que deseamos, Dios puede usarlas para cumplir sus propósitos. Lea fue rechazada por su esposo, pero no fue rechazada por Dios. A través de sus luchas, su dolor y su aparente fracaso, ella dio a luz a lo que sería la bendición para el pueblo de Israel. Cuando pensamos que estamos en nuestro peor momento, Dios ya está trabajando para transformar nuestra tristeza en algo grandioso. Así como Lea, quizás te sientas invisible, como si tus esfuerzos no fueran valorados o como si tu dolor fuera en vano. Pero, al igual que Dios usó las circunstancias de Lea para cumplir un propósito más grande, Él también está obrando en tu vida. Cada dificultad, cada lucha, cada desafío que enfrentas puede ser parte de un plan divino para algo más grande que lo que puedes ver ahora. Dios no está limitado por lo que vemos. Él no necesita las circunstancias perfectas para hacer algo increíble. A veces, las bendiciones más grandes nacen de los momentos más oscuros. La historia de Lea es un recordatorio de que incluso cuando te sientes rechazado, Dios puede estar trabajando detrás de escena para traer algo extraordinario de tu vida. Al igual que ella, tal vez lo único que necesitamos es dar un paso de fe, incluso cuando no vemos la recompensa inmediata. Si la vida de Lea nos enseña algo, es que la clave está en cómo respondemos a nuestras circunstancias. Ella podría haber quedado atrapada en la tristeza, pero en lugar de eso, eligió alabar a Dios. Eligió ver la mano de Dios en su vida y esa actitud cambió su destino. Lo mismo puede suceder contigo. Si te mantienes firme en tu fe, si sigues adelante a pesar de las dificultades, puede que estés más cerca de una bendición de lo que imaginas. Es posible que, al igual que Lea, enfrentes un rechazo o una situación que no entiendas. Pero si confías en el plan de Dios y perseveras, descubrirás que ese momento de dolor podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Cada desafío que enfrentas puede ser el inicio de una bendición inesperada, tal como lo fue para Lea. La historia de Lea nos enseña algo fundamental. La perseverancia en medio de la adversidad no es solo una virtud, sino una clave para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Si hay algo que define la vida de Lea, es su capacidad de mantener la fe, incluso cuando las circunstancias no eran las mejores. Vivir bajo el rechazo de su esposo y la constante sombra de su hermana Raquel no debió ser fácil. Sin embargo,
En 1900, cada uno de sus hijos, Lea vio una oportunidad de seguir confiando en Dios, un recordatorio de que aún en los momentos más oscuros, su vida tenía un propósito. La perseverancia de Lea en tiempos de adversidad es fácil sentir que cuando las cosas no salen como queremos, Dios nos ha abandonado. Lea, sin embargo, nos muestra todo lo contrario. A pesar de su sufrimiento emocional, nunca perdió la esperanza de que en algún momento su vida tendría un impacto más grande. Su perseverancia fue un acto de fe, un acto de creer que aunque las cosas no parecieran estar mejorando, había algo más en juego. Ella no se dejó vencer por las circunstancias, sino que a través de su dolor, continuó con la tarea que tenía por delante: ser madre, ser la madre que Dios quería que fuera. Este punto es crucial, porque muchas veces nos encontramos ante situaciones que parecen no mejorar. El rechazo, las dificultades en las relaciones, los problemas familiares o financieros son parte de la vida humana. Pero la historia de Lea nos enseña que incluso cuando nos sentimos atrapados en nuestras luchas, la perseverancia y la fe son herramientas poderosas que Dios usa para construir nuestro carácter y eventualmente nuestras bendiciones. Lea no fue la esposa preferida de Jacob. Ella no fue amada como lo fue Raquel. Sin embargo, fue ella quien, a través de su sufrimiento y su obediencia, trajo al mundo a los líderes que guiarían a Israel. Cada uno de sus hijos fue un paso más hacia la realización del plan divino para su vida. Un plan que no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad de Dios. La perseverancia de Lea muestra que, incluso cuando parece que estamos haciendo todo lo posible y nada cambia, Dios está obrando en nuestro favor. Ejemplos bíblicos de perseverancia. Y Felea no es la única figura bíblica que experimentó rechazo y adversidad, pero su historia resalta una lección que es común en muchas otras. Personajes como Job, Moisés, José y David también enfrentaron tiempos de prueba, donde sus circunstancias parecían apuntar a un destino sombrío. Sin embargo, cada uno de ellos perseveró en su fe, y al final fueron testigos de cómo Dios les otorgaba bendiciones mucho mayores de lo que imaginaron. Job, por ejemplo, enfrentó la pérdida de su familia, su salud y sus riquezas. Sin embargo, su fe en Dios no flaqueó. Job declaró: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 13:15. A pesar de las adversidades, Job mantuvo su integridad y su fe, y al final fue restaurado más allá de lo que había perdido. La perseverancia de Job, al igual que la de Lea, fue recompensada con una bendición que no solo lo restauró, sino que lo elevó a un lugar de honra. José, otro ejemplo de perseverancia, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pasó años en prisión, pero nunca perdió la fe en el propósito que Dios tenía para su vida. Eventualmente, Dios lo exaltó y lo usó para salvar a toda una nación, incluyendo a su propia familia. Estos ejemplos muestran que la perseverancia no solo es algo que se practica en la espera, sino que es también una forma de mantenerse firme en la fe, incluso cuando todo parece estar en contra. Es en esos momentos de lucha donde nuestras raíces espirituales son profundas y donde el carácter se forma. Cada desafío, cada obstáculo es una oportunidad para aferrarnos más a Dios y al final experimentar su gracia de maneras que no hubiéramos imaginado. Aplicación práctica para el público. Lo que realmente hace que la historia de Lea sea tan relevante hoy en día es que podemos encontrar su historia en nuestras propias vidas. Tal vez no estás luchando con un amor no correspondido, pero quizás enfrentas dificultades en tu trabajo, problemas familiares o dolor emocional.
Quizás te sientes invisible, como si tus esfuerzos no fueran valorados o si tus oraciones no están siendo escuchadas. Pero aquí está la lección clave. Lo que nos sucede no define nuestra historia, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. La perseverancia no es solo aguantar, es mantenerse fiel y esperar que, aunque no veamos el resultado inmediato, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es posible que en este momento no entiendas por qué las cosas están saliendo como lo están, pero la historia de Lea te recuerda que si mantienes la fe y sigues adelante, el plan de Dios para ti se revelará en su debido tiempo. Como Lea, tú también tienes un propósito más grande del que puedes ver ahora. La perseverancia y la fe en medio de la adversidad no solo te ayudarán a superar las dificultades, sino que te posicionarán para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Puede que no entiendas el dolor ahora, pero si sigues adelante, pronto verás cómo todo tiene un propósito, al igual que ocurrió con Lea. No importa lo que estés viviendo ahora, no importa cuán difícil sea la situación, la historia de Lea y de tantos otros en la Biblia demuestra que Dios está obrando en ti, incluso cuando no lo puedes ver. Y como Lea, quizás el mayor testimonio de tu fe será algo que aún está por venir. La historia de Lea nos enseña mucho más que un relato bíblico de sufrimiento y redención. Si nos detenemos a reflexionar, podemos ver cómo sus experiencias se pueden aplicar directamente a nuestras propias vidas. La historia de Lea no es solo una lección de perseverancia, es también un recordatorio poderoso de que incluso en nuestras peores circunstancias, Dios puede usarnos de maneras que no entendemos al principio, como la historia de Lea se aplica a cada uno de nosotros. Muchas veces, nuestra vida no sigue el camino que imaginamos o esperábamos. Lea nunca imaginó que se casaría con un hombre que no la amaba, y mucho menos que sería vista por su esposo a través de la sombra de su hermana. Pero aún así encontró propósito en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Cada uno de sus hijos fue parte de la historia redentora que Dios estaba escribiendo. Hoy quizás te sientas en una situación similar. Tal vez no sientes que tus esfuerzos están siendo valorados. Tal vez sientes que el amor y la atención que necesitas no están allí. O tal vez incluso te sientes invisible, como si tus esfuerzos no importaran. Es fácil perder la esperanza cuando las cosas no salen como esperabas, pero es en esos momentos de desilusión donde realmente podemos experimentar la gracia y el propósito de Dios. La historia de Lea nos muestra que incluso cuando las circunstancias no parecen ser las ideales, Dios tiene un plan más grande. La clave está en cómo respondemos. Lea decidió no rendirse. Aunque su esposo no la amaba como a Raquel, ella encontró su propósito en ser madre. Dios la usó para formar las tribus de Israel, y a través de ella cumplió sus promesas. Esa es la enseñanza central. Dios puede usar incluso los momentos más difíciles para cumplir su propósito en nuestras vidas. Si mantienes la fe y confías en Él, tu vida será mucho más significativa de lo que podrías imaginar. ¿Cómo mantener la fe cuando no vemos los resultados inmediatos? Lea nunca vio en vida el impacto completo de su obediencia y perseverancia. Sus hijos no solo fueron una bendición para ella, sino para todo el pueblo de Israel. Y aunque la situación no parecía cambiar en su tiempo, Dios estaba trabajando en un nivel más profundo. Esto es crucial porque a menudo nos encontramos en momentos donde oramos, trabajamos y luchamos, pero no vemos cambios inmediatos. La tentación es pensar que nuestros esfuerzos son en vano o que tal vez Dios no nos está escuchando. Pero la historia de Lea nos recuerda que lo que sucede en nuestra vida hoy puede tener un impacto en generaciones futuras.
El reto es aprender a confiar en Dios, incluso cuando no vemos los resultados. Es en la espera, en la perseverancia, donde realmente podemos aprender a descansar en el Señor. Y es precisamente ahí, en esos momentos de silencio, donde Dios está obrando para algo mucho más grande. Es posible que no veamos lo que estamos sembrando en el presente, pero debemos confiar en que, si seguimos adelante con fe, las semillas que plantamos hoy darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. Es normal dudar, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen no mejorar, pero la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. La fe se alimenta de la esperanza en que, aunque no veamos el resultado ahora, sabemos que Dios está obrando para nuestro bien. La perseverancia en las pequeñas cosas, el ejemplo de Lea, también nos enseña que la perseverancia no siempre está relacionada con grandes gestos o momentos heroicos. A menudo, la verdadera perseverancia está en las pequeñas decisiones diarias. Seguir adelante cuando te sientes cansado, seguir orando cuando no ves respuesta, seguir amando cuando te sientes desanimado. Lea perseveró en la tarea diaria de ser madre y esposa, aunque no fue reconocida ni apreciada como lo esperaba. Pero esas pequeñas decisiones, repetidas una y otra vez, fueron las que finalmente la posicionaron para ser parte de algo eterno. En nuestras vidas, las pequeñas acciones, las decisiones diarias, también tienen un impacto enorme. A veces nos centramos demasiado en los grandes logros y olvidamos que la verdadera grandeza radica en ser fieles en lo cotidiano. La historia de Lea nos muestra que la perseverancia no se trata de esperar el momento perfecto, sino de seguir adelante con fe, paso a paso, aunque no veamos el final del camino. Enfrentar el dolor con esperanza. La vida de Lea no fue fácil. Vivió bajo el peso de un amor no correspondido. Enfrentó la competencia con su hermana y experimentó el rechazo, pero nunca perdió la esperanza. Su historia nos enseña que el dolor no tiene que definirnos, sino que puede ser el lugar donde Dios hace brotar la esperanza. El dolor no es el final de la historia. En lugar de ser el final de nuestra historia, el dolor puede ser el punto de partida para algo mucho más grande. Así como Lea pasó de ser rechazada a ser madre de las tribus de Israel, nuestros momentos de lucha pueden ser la semilla de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La vida de Lea nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en el proceso divino. En lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta o en lo que no está funcionando, podemos mirar a Dios y confiar en que Él está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros, incluso cuando no lo comprendemos completamente. ¿Qué significa para ti la historia de Lea hoy? Tal vez estés pasando por algo que te haga sentir invisible o poco valorado. Pero Lea nos muestra que, incluso cuando los demás no nos ven, Dios ve nuestro corazón y nuestras luchas. Él no nos olvida, y a través de nuestras dificultades, Él puede estar preparando algo increíble para el futuro. Así que, si te encuentras en un lugar de desánimo o lucha, recuerda que, como Lea, tu historia no ha terminado. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier circunstancia que estés enfrentando. Sigue adelante, sigue creyendo, porque lo mejor aún está por venir. La historia de Lea es, sin lugar a dudas, un testimonio de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir un propósito mayor. Desde la profunda tristeza de ser una esposa rechazada hasta el maravilloso rol de madre de las tribus de Israel, Lea nos muestra que nuestras luchas no son el final, sino el comienzo de algo más grande que Dios está preparando. A través de su perseverancia, Lea no solo cambió su destino, sino que también cumplió un propósito divino que impactó generaciones.
Es fácil perder la esperanza cuando las cosas no salen como esperamos. Todos enfrentamos momentos de dificultad, de rechazo, de desilusión, pero la historia de Lea nos invita a mirar más allá de lo que está sucediendo en el presente y a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, podemos estar seguros de que Dios está obrando a nuestro favor, transformando nuestros dolores en bendiciones. Al igual que Lea, puede que te encuentres en un lugar donde no entiendes por qué las cosas están tan difíciles, pero la clave es no rendirse. No te detengas, sigue confiando en Dios y persevera, porque a través de tu fe, Dios está formando algo grande en ti, algo que tal vez no ves hoy, pero que en su tiempo se manifestará de manera impresionante. Y lo más importante, no olvides que el propósito de Dios no se limita solo a nuestra propia vida. Lea, a pesar de todas sus luchas, fue parte de algo mucho más grande que ella misma. Cada hijo que tuvo representó una parte de la historia redentora que Dios estaba escribiendo. De la misma manera, tu vida tiene un impacto eterno, y las bendiciones que recibes pueden ser la semilla para la bendición de otros. Si hoy te sientes desanimado, recuerda a Lea. Dios no te ha olvidado. Y aunque no veas los frutos de tu esfuerzo o sufrimiento, Él está trabajando en ti y a través de ti. Sigue adelante con fe, porque lo mejor está por venir. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte, darle like al video y compartirlo con alguien que también necesite escuchar que aunque todo parezca perdido, Dios está haciendo algo grandioso en nuestras vidas. También no olvides dejar un comentario contándonos cómo este mensaje ha impactado tu vida. Te esperamos en el próximo video. Antes de terminar, quiero recordarte algo muy importante. Cada parte de la historia de Lea, aunque llena de dolor, también está llena de esperanza. Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, y aunque las circunstancias puedan parecer oscuras, Él siempre está trabajando en nosotros. Y si estás pasando por un momento difícil, quiero que recuerdes esto. Tu perseverancia, aunque no siempre se vea de inmediato, está construyendo algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Así que, si te identificas con la historia de Lea, si sientes que tal vez te encuentras luchando o esperando algo que parece no llegar, te animo a mantenerte firme, seguir adelante y recordar que, al igual que ella, tu vida tiene un propósito eterno. Tal vez no entiendas todo ahora, pero con cada paso de fe, Dios está obrando en ti. La bendición que Él tiene para ti puede estar más cerca de lo que imaginas. Ahora, si este mensaje te ha tocado de alguna manera, quiero invitarte a suscribirte al canal para no perderte más contenido inspirador como este. También, si te ha sido útil, dale un like, compártelo con tus amigos y deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber cómo te ha impactado este mensaje y cómo has visto la mano de Dios trabajando en tu vida. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda, aunque no veas el final del camino, Dios está contigo en cada paso. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Al final del día, la vida de Lea nos recuerda algo fundamental. Lo que parece ser nuestro mayor dolor puede ser la semilla de nuestras mayores bendiciones. Aunque ella fue rechazada, su historia no terminó en fracaso, sino en algo grandioso. Dios usó su dolor para cumplir su propósito divino. Al igual que Lea, todos tenemos la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hoy, si te sientes desanimado, recuerda que tu historia no ha terminado. Dios está obrando en ti, incluso cuando no puedes ver el resultado. Él puede transformar cualquier lucha en una bendición, y como Lea, tú también puedes encontrar tu propósito en medio de las dificultades. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte, dar like y compartirlo.
Nos encantaría saber cómo este mensaje te ha impactado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.